6:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas. En primer término, damos la bienvenida al ingeniero Miguel Robalino, consultor energético, y el ingeniero Hugo Arcos, catedrático y profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Les invitamos para analizar el momento que vivimos por la crisis eléctrica de nuevo en el país y propuestas que se han formulado en medio de la emergencia. Por ejemplo, adquirir barcazas. ¿Cuáles serán los costos? ¿Cuáles son las utilidades que puede dar una barcaza? Digo utilidad para enfrentar el momento que vivimos sin generación eléctrica en el Ecuador. Ingeniero Hugo Arcos, ¿cómo enfrentar este momento y cuánto pudiera contribuir la adquisición de barcazas, que además tiene su costo para el Estado ecuatoriano? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, pues, y un saludo cordial a toda la audiencia. Bien, el tema de barcazas, más que una solución económica, más que un tema que pueda evaluarse desde el punto de vista económico, se lo debe de evaluar desde la perspectiva de la rapidez con la que puede ingresar al sistema y tratar de paliar de esta manera la crisis actual y la falta de entrega de energía hacia la ciudadanía, es decir, eliminar los apagones. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista netamente técnico, el alquiler de este tipo de generación, porque no tendría mucho sentido compra, sino más bien el alquiler. El alquiler de esta generación es de rápido ingreso, dadas sus condiciones, ¿no? Sus condiciones técnicas. Es generación que viene en un barco, ese barco se ancla en sitios ya establecidos previamente, y la posibilidad de conectarse inmediatamente, digamos en un plazo muy corto, poder empezar a entregar energía al sistema, es lo que hace de esta solución o de esta posible solución que sea atractiva desde el punto de vista técnico y por la agilidad con la que podría ingresar. A mi criterio, es la alternativa de corto plazo, la única que se podría considerar. Y más allá de los costos, que por cierto, el costo más bajo para una sociedad que no tiene energía eléctrica es el contar con el servicio. Usted decía, ingeniero Arcos, ¿se podrá contratar de manera rápida en emergencia y que pueda servir en pocas semanas? Sí, ese es el principal aspecto. Ahora, el tema de la negociación del precio de la energía, así como también aspectos relacionados con el abastecimiento del combustible que va a consumir esa barcaza, esos son los aspectos que se tienen que tratar de forma, diríamos, de la mejor manera por parte de, en este caso, de las autoridades del Ecuador, con la finalidad de conseguir los precios más razonables que puedan pagarse para solventar este tema energético y, por supuesto, como usted menciona, eliminar estos costos que nos está dejando la falta de servicio o los apagones como tal a la ciudadanía y al país en general. Bienvenido al consultor energético, ingeniero Miguel Robalino. Bueno, ¿cómo enfrentar esta crisis en las condiciones actuales en medio de una emergencia y la posibilidad de contratar barcazas para suplir la deficiencia que hay en el Ecuador? Buen día. Por favor, el audio, Miguel. Miguel, buenos días. Sí, ¿Me escucha? por favor, está al aire. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a usted, a su radio audiencia. Mire, Miguel, usted hace un rato determinó algo que es lo primero que deberíamos analizar. Que no hay certezas prácticamente dentro de la cartera de energía ni del gobierno con respecto por lo menos a los horarios. Entonces eso nos demuestra qué tan desordenada está esta cartera de energía y lógicamente este sector, puntualmente el sector eléctrico. Esa debería ser la primera preocupación,
Porque mire, el análisis justamente que se tiene que hacer en base justamente a la crisis eléctrica que estamos viviendo va en 3 puntos. El primero, lógicamente, es la demanda, y la demanda con respecto a la generación de energía, a la transmisión, a la distribución y al usuario final. El otro punto importante de análisis que debe plantear el gobierno para poder tomar decisiones es las interconexiones internacionales con Colombia y Perú, qué tanto sirven, qué tanto no sirven al momento. Y el tercer punto es la capacidad instalada, y ahí vamos. Entonces, mire, aquí hay un tema que lógicamente hay que entender que esta crisis eléctrica, mientras más se prolongue, lógicamente la parte económica va a complicarse mucho más. De hecho, las consecuencias, yo diría que pueden tener el carácter de incalculable. Eso hace que esta emergencia en la que ahora nos tienen al Ecuador y en las urgencias que está el gobierno actual, que recibieron el gobierno justamente con una crisis eléctrica. De hecho, el Ecuador viene con una crisis energética desde varios años atrás, donde la crisis eléctrica es parte de esta, y dentro de las decisiones que están tratando de tomar ahora, o que deben tomar, hubiera sido bueno que hace 6 meses, o hace 5 meses que el gobierno ya está en funciones, con ese carácter de urgente lo hubieran hecho. Yo estoy seguro que hubiese sido menor el impacto sobre lo que está ocurriendo. Ahora, definitivamente, una de las cosas importantes, aquí tiene que hacerse un análisis en lo que es el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Pero tras ese parámetro, que lógicamente se lo hace con planes, con políticas energéticas de largo plazo y con planes energéticos, llamémosle del mediano plazo a 10 años, tiene que el gobierno contextualizar qué es lo que va a hacer. Al momento, entre lo que se tiene con el carácter urgente, como es el caso, cómo suplir esos 1000 megavatios que son los que actualmente ya el sector eléctrico no lo tenemos, y considerando y teniendo claro, porque tenemos sumamente claro cuál es el escenario del sector eléctrico, no de ahora. Nosotros sabemos que el 61% es a través de centrales a través de energía renovable, donde el 95% generamos a través de centrales hidroeléctricas, y sabemos que estas están sujetos a los estiajes y a todos los bemoles que se vienen, no solo en Ecuador, sino en varias partes del mundo. Sabemos que ese 38%, que es de energías renovables, en donde cumplen una gran función los motores de combustión interna, es decir, las centrales termoeléctricas, y que es el que ha estado descuidado y justamente no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, el diagnóstico es sumamente claro para que entienda la ciudadanía, y lógicamente hay que plantear hacia dónde tenemos que ir. Hay 2 problemas raíz, yo quiero determinar en este problema eléctrico. El primer problema raíz, justamente, que a pesar de que existen los planes de expansión de generación, no se los cumple, por un lado, ni tampoco los planes maestros eléctricos tampoco se los cumple. El otro problema que se tiene raíz es justamente nosotros, de todo lo que generamos o producimos en el año, hay el 15% de pérdidas negras, que unas son técnicas y otras no técnicas, y ahí hay un problema también. Porque si usted coge el 15% de todo lo que producimos, es una cantidad importante en donde hay responsables. Entonces yo he planteado este contexto, previo y puntualmente a la pregunta, porque hay que entender que estos temas se tienen que ir resolviendo paralelamente justamente a los temas urgentes. Mire, el tema de las barcazas tiene, lógicamente, es la solución más rápida. Ahora, aquí hay 2 puntos. Ya se manifestó anteriormente. El precio, desde mi punto de vista, y lo voy a decir de una manera muy, muy conceptual, desde mi punto de vista ya debe ser medio secundario. Mire que hay que entender que en estos sectores estratégicos, lo que es petróleo, gas, minería y en la parte esta de la electricidad, definitivamente son unos commodities. Entonces el commodity está sujeto a la oferta y la demanda. Es decir, aquí en cierto punto también yo plantearía, esto se mueve en base al mercado. Entonces no va a ser tan fácil, el precio nos va a comenzar a determinar del otro lado. Y ese es un tema donde tendrá que tener un equipo, dentro del equipo, porque yo he planteado que ante este desafío, el gobierno tiene que plantear un verdadero equipo para poder enfrentar. Este equipo tiene que estar conformado por expertos energéticos, ingenieros eléctricos y los funcionarios que corresponden a las diferentes áreas para poder enfrentar este desafío. Y el precio, lógicamente, va a estar determinado. Se puede hacer un cálculo de más o menos 10, 11 centavos por kilovatio, pero eso va a ser relativo. El segundo punto es determinar la disponibilidad.
Es decir, si hay o no hay en el mercado, por decirlo así, porque hay que tener claro que también no solo Ecuador está viviendo esta crisis, hay varios países en la región de América Latina y lógicamente siempre hay que tener en cuenta el problema geopolítico de dos guerras activadas, que eso hace que todos estos sectores estratégicos se muevan. Y de ahí también entender o plantear cuál va a ser el modelo. Es decir, si es que se tienen barcazas que funcionen a través, su generación a través de diésel, fuel oil, búnker, lo que se requiera, ahí viene otro costo y eso lógicamente irá en el costo que se va a plantear dependiendo de la generación y de ahí ver cuánto es lo que, a quién le van a transmitir prácticamente ese precio. Si se determina si se termina por otro lado, también que es el otro planteamiento que se está haciendo, ver cómo se mejora la capacidad por ejemplo, de Termogas Machala, por otro lado, que ya hay informes técnicos que también han denotado que no se puede utilizar la infraestructura del Campo Amistad, pero ahí también se tiene que determinar qué tipo de infraestructura va a venir. El gobierno anterior del presidente Lasso, cuando comenzó este proceso, que desde luego yo no me cansaré de repetir, que esta crisis eléctrica que viene heredada tiene gran responsabilidad el gobierno del presidente Lasso y su cartera de energía, porque las cosas hay que decirles como son, Miguel. Tienen muchísima responsabilidad. De hecho, yo diría que ellos cargan con más responsabilidad que el gobierno actual, porque ellos tuvieron el tiempo suficiente de casi 2 años para dejar estabilizada esta crisis. Ellos estaban planteando traer el modelo de los buques, especialmente los son las siglas de inglés, pero para que se entienda, los DPSRU, es decir, son buques de almacenamiento y regasificadoras, ¿sí? Para el tema, por ejemplo, de gas, para poder de alguna forma abastecer Termogas Machala por las 50 millones de pies cúbicos que requiere. Entonces, en definitiva, yo pienso que esta es la solución, es verdad, es la solución. Pero aquí también hay que ser claro. Tienen que darnos hojas de ruta, Miguel, y tienen que darnos plazos reales. El tema no es muy corto, no es tan corto por los procesos internos, por más que agiliten, pero hay variables que no van a depender de nosotros, como es de localizar esta infraestructura energética, por un lado, y llegar a modelos de negociación para que se instalen. Ingeniero Arcos, el contratar estas barcazas tendría un costo alto a sabiendas de que habría que definir, como decía el ingeniero Robalini, y usted también lo señaló, cómo y con qué van a funcionar, diésel, gas, fuel oil, es decir, los derivados que importamos en el Ecuador. ¿Esto pudiera encarecer sustancialmente, además del alquiler de las barcazas? Sí, a ver, uno de los temas importantes que destaco del planteamiento del ingeniero Robalino es el hecho de la disponibilidad de este tipo de estructura, de recursos energéticos, ¿no? De generadores flotantes, en definitiva, a nivel mundial. No es algo que se pueda pensar que está disponible en gran medida dentro del mercado internacional. Eso es así. La lógica nos diría que para el caso ecuatoriano lo más adecuado sería el que esa barcaza o las barcazas que se puedan incorporar o que se puedan conectar al sistema utilicen fuel oil, los residuos de petróleo, que es uno de los productos que sí se pueden por lo menos producir a nivel local. No así si fuese el caso del diésel, peor aún, pues el caso del gas sería prácticamente no compatible con la realidad de nuestro sistema si se utilizasen gas. Obviamente que esta falta de oferta en el mercado internacional de este tipo de servicio encarece los costos, es un tema de mercado y por supuesto que no es un tema de decisión tan fácil ni tampoco de ubicación tan fácil. De ahí que si bien es la solución técnicamente más rápida y más adaptada a las necesidades de emergencia que tenemos, pues se tendrá que evaluar y se tendrá que cotizar dentro de lo que es las disponibilidades en el mercado internacional. Esa debería ser una de las labores que hoy por hoy deberían estarse realizando y que hoy por hoy ya deberían hacerse los contactos concretos que permitan ubicar esa disponibilidad del recurso de ese tipo de barcazas, o en su defecto, tener en cuenta o ya tener claro si es que no se va a tener disponible o si es que los costos que van a establecer un posible servicio de esa naturaleza
son demasiado elevados y podrían ser prácticamente inalcanzables. Depende, obviamente, de las condiciones del mercado, que decimos ahorita está enrarecido por el tema de conflictos internacionales y también por condiciones climáticas extremas que se han producido no solo en el Ecuador, sino también, como sabemos, por ejemplo, en el caso del sistema colombiano. A pesar de que hay que guardar las diferencias, el sistema colombiano es mucho más robusto y mucho más resiliente a lo que sería esta condición de sequía. Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, conocer la disponibilidad y sobre la base de esa disponibilidad, hacer los acercamientos que permitan tener por lo menos claridad en lo que serían los costos y las condiciones para la ubicación de ese tipo de recurso de generación en el sistema ecuatoriano. Plan o paralelamente se tiene que de igual manera analizar, estamos sujetos al tema náutico, la posibilidad de importación de gas para la utilización en Termogas Machala, como ya se había mencionado. Ese es otro de las aristas que se tiene que considerar, aparte de lo que sería también la posibilidad de abrir el panorama y poder permitir que la industria del Ecuador también aporte con su cogeneración, lo cual también requiere el tener claridad respecto del uso de los combustibles. Entonces, son varios frentes y son los frentes que se ven más cercanos y los que se establecen dentro de las posibilidades para solucionar el momento de crisis. También es claro el hecho de que las lluvias que se han venido dando en estos últimos días plantean un panorama distinto. Por supuesto, empezamos a tener caudales más semejantes a los que son los meses de abril de otros años. Y hay que tener un poco de cuidado. No podría ser que las lluvias que se sigan produciendo nos permitan ya permitir pensar que ya podemos quitar los apagones. Pero nuevamente viene el mismo esquema. Si es que ahora no hago nada, si es que ya me confío de que volví a tener la generación hidroeléctrica disponible, y sabiendo que mi sistema es deficitario, ya se ha hablado de 900 megavatios al menos de déficit, y si es que nos volvemos a confiar en el hecho de que la conexión con Colombia siempre nos va a salvar los problemas, pues volveremos a tener este problema y muy seguramente esto volverá a repetirse con mayor fuerza y y con condiciones más adversas en el mes de septiembre, octubre, que empezaría ya la época de estiaje. De cualquier manera, ingeniero Arcos, si comienza a llover, a mejorar los niveles, los caudales, la generación hidroeléctrica, que no nos pase lo de los últimos años y décadas, que viene la relativa normalización hasta el siguiente estiaje y seguimos con ese círculo vicioso en lugar de tomar reformas estructurales que nos permita dar certezas en la generación eléctrica en el Ecuador. Exactamente, ese es el concepto que ahora se tiene que plantear. La situación emergente puede ser superada o podría aparentemente ser superada si es que los caudales siguen siendo beneficiosos, como así al parecer se está produciendo. Pero si es que no se toman las decisiones que ya se han planteado, que es este déficit de 900 megavatios de potencia instalada, que son necesarios para quitarnos los dos grandes defectos que tenemos ahorita el sistema eléctrico ecuatoriano. El uno es la vulnerabilidad ante condiciones adversas hidrológicas y el otro es la dependencia, o diría grave dependencia, que tenemos del sistema colombiano. Precisamente este mes de mayo tendría que ser tomado como, el mes de abril, perdón, tendría que ser tomado como una gran lección. Se han juntado los dos principales problemas y nos hemos quedado con problemas de falta de lluvias y el otro grave problema, que de parte de Colombia asimismo se ha cerrado el servicio de exportación. Por lo tanto, si es que no solucionamos esos dos problemas, que la única forma de solucionar esos problemas es transparentando el tema de la distribución de los recursos provenientes de la recaudación, lo cual podría realizarse, y ya lo he mencionado con anterioridad, o sería necesario volver a un esquema de fideicomiso de esos recursos que se obtienen a través de la recaudación, de tal manera que pueda solventarse y haber la liquidez suficiente para que tanto la empresa pública SELEC, así como posibles inversionistas privados, puedan llegar a tener seguridad en cuanto a
el retorno de sus inversiones. En el caso de Selec, la falta de liquidez le ha afectado también en sus temas de mantenimiento de generación térmica y, por supuesto, el caso de la posible inversión privada, si es que no se tiene claridad con respecto a la liquidez y al manejo de los recursos provenientes de recaudación, muy difícilmente se van a seguir dando o se va a seguir produciendo el interés por invertir en generación en el sector eléctrico ecuatoriano. Para que comenten nuestros invitados, el ingeniero Miguel Robalino y el ingeniero Hugo Arcos, el ministro, en medio de esta crisis eléctrica, el ministro encargado Roberto Luque precisó cómo avanzaban los trabajos para enfrentar esta situación. Afortunadamente se ha subido en 0.9 metros el embalse de Mazar y eso es bueno porque seguimos acumulando algo de energía. Los pasos dados para salir del periodo de corte son importantes, pero aún no suficientes. Por ejemplo, eso nos pasó con Coca-Cola, estoy casi seguro que fue ayer en la noche, que por muchos sedimentos en la captación, ellos tienen que parar la operación porque hay daño de turbinas. Entonces, en ese momento vemos con las otras generadoras cómo se puede hacer y si se puede atender la demanda. Estamos trabajando día y noche para poder buscar todas las alternativas posibles para salir de la crisis y la salida de la crisis está en ese trabajo y con corresponsabilidad con la gente. Ahorita necesitamos de todo, es una situación de años. Bien, el pedido que siempre se formula, la comprensión de la gente, pero estos problemas que tienen centrales como lo de los sedimentos es un problema recurrente, ingeniero Miguel Robalino. Mire, Miguel, todos tenemos ya muy claro, justamente, mire, las energías renovables hay que aceptarle con todos los defectos que vienen. Entonces, justamente las centrales estas hidroeléctricas tienen este defecto que depende mucho justamente de que sus embalses estén en las cotas importantes para poder hacer la generación. Y así de igual manera en la eólica fotovoltaica. Entonces hay que tener un claro, las energías renovables hay que aceptarles con todas las desventajas que vienen. El tema aquí es que un país siempre tiene que trabajar en pos de su seguridad energética. Y ese es un tema que hay que tenerlo claro desde el contexto nacional. Es decir, los problemas, en el caso puntual de Ecuador, solo los vamos a resolver nosotros. Si bien es cierto, las interconexiones o las autopistas eléctricas que tenemos hacia Colombia y hacia Perú, tienen una capacidad, la una de 520 megavatios, la otra creo de 105 megavatios, más o menos, ¿sí? Y el aporte de Colombia es de más o menos del 6%. Eso es un tema que es parte de, pero no es del punto. El punto es el abastecimiento. Cuando los gobiernos anteriores han planteado que hemos exportado energía a Colombia, dando a notar que somos un gran productor generador de energía, y de hecho así están planteando los gobiernos anteriores que exportábamos energía, que es del desconocimiento total de quienes dicen eso, porque mire, los planteamientos de estas autopistas eléctricas tienen un sentido. El sentido es que cuando usted tiene excedente de energía, es decir, usted primero tiene que ir a su abastecimiento, y ese excedente de energía, lógicamente, pues y repito, es un commodity, usted lo vende, y que de hecho lo vendemos siempre barato a Colombia y lo compramos más caro. Por ahí también hay otro tema. Ese excedente se vende, pero se supone que esos ingresos tendrían que venir a ser parte del plan de expansión de generación. Se necesita inversión, pero más no es del objetivo, primera cosa. En segundo lugar, hay que tener sumamente claro que tenemos que comenzar ya a darle un giro. De bien es cierto, las energías renovables son importantes, son parte de, es decir, la generación distribuida, que es lo que significa producir a través de eólica, fotovoltaica, geotérmica, etcétera, ¿sí? Es importante, sí, pero aquí prácticamente el tema tiene que irse a cómo cubrimos esa demanda que es creciente, porque hay que entender que la demanda es creciente año a año, cómo vamos cubriendo de una forma, como decimos, con las energías de carga base, es decir, petróleo y gas. Y para eso hay un tema que, por eso he dicho que este es en los sectores energéticos, nosotros llamamos, hay que hacer una arquitectura energética. Aparentemente el problema que estamos viviendo es un tema solo del área eléctrica, pero no es así. Esto tiene mucho que ver con todos los sectores estratégicos, especialmente con la industria petrolera. Porque la producción primaria, que nosotros llamamos así, producir petróleo, gas, hidráulico,
Eso tiene que ir en línea creciente. Esa es la lógica para usted incrementar su seguridad energética. Lo que Ecuador hacemos al revés. Acabamos de, a través de una consulta, se está pretendiendo cerrar un bloque importante de producir energía primaria, 58,000 barriles. Entonces, desde ahí estamos mal. Segundo, dentro de este problema que estamos actualmente, se tiene que activar aspectos, por ejemplo, en el sector petrolero, se tiene que inmediatamente hacer que haya autogeneración. Como bien lo dijo el ingeniero, es parte de la solución. La autogeneración que se tiene que hacer a través de todo ese gas asociado que equivale a 14,000 barriles de petróleo diario que quemamos, existen ya prácticamente igual, así como se ha caído el concurso del gas en el campo de Amistad, igual estos concursos de BOT también se han caído. Entonces, inmediatamente tiene que haber una política energética desde la cartera de energía, donde se establezca que tiene que desarrollarse estos procesos para que ese gas asociado se proceda a utilizarse para producir energía por un lado y lógicamente para todo lo que se necesita en campos y en las centrales de crudo. Y para que el sector petrolero, que también es parte importante de esto y que consume una cantidad importante de energía, de esa manera también se ayude y nos ayude. En el caso de los subsidios también que están dados a las grandes empresas mineras, es un tema que también con el carácter urgente tiene que eliminarse. Porque aquí hay un tema también en los subsidios a estas grandes empresas. La empresa privada es importante, Miguel, y en eso estamos de acuerdo. Pero la empresa privada, cuando usted trae y hace su cálculo de inversión, su OPEX y su CAPEX, usted tiene que traer calculado su costo de energía real. Es decir, esto de subsidiar es un tema que lo implantó en el gobierno del presidente Moreno y que de forma irresponsable también no lo quitaron al debido tiempo. Y el gobierno del presidente Lazo igual tampoco lo quitaron el ministro de Energía anterior. Entonces, estos puntos que estamos planteando en este panel es importante porque son las acciones inmediatas. Es decir, hay que poner primero en orden la casa adentro, para poder ir de ahí sacando un diagnóstico y ver realmente cuáles van a ser las soluciones con los plazos y los costos correspondientes. Ingeniero Guarcos, un pronunciamiento sobre lo que sostenía el ministro encargado del sector eléctrico de energía, Roberto Luque. Sí, se nota, realmente es un poco, se entiende la situación por la que está pasando el ministro. Hay que, de cierta manera, entender que las presiones y el estrés que puede estar pasando por el tema de la crisis, pues es notorio, ¿no? Dentro de sus declaraciones. Ahora ya yéndonos a lo que él menciona, efectivamente las condiciones de tanto de las centrales de pasada, como es el caso de Coca-Cola Sinclair, así como también la recuperación de los embalses de las centrales de la cuenca del Paute, es un proceso que toma su tiempo, en particular volver a condiciones operativas de seguridad operativa en el embalse de Mazar. Es un proceso, no puede considerarse que ya llovió ayer y anteayer y con eso ya automáticamente está dada la solución. Los niveles a los cuales llegó las cotas de del embalse de Mazar, el principal embalse energético, fueron extremadamente críticos, tanto así que dejó de operar las unidades de la central Mazar. Por tanto, las lluvias que se están provocando ahora, lastimosamente se refleja lo que significa el cambio climático, que ya nos han advertido los expertos desde hace muchos años atrás, el hecho de que se van a concentrar en muy pocas horas, en muy pocos días, intensas lluvias, así como se van a producir periodos de estiaje o periodos de sequía prolongada. Entonces, cuando se producen estas lluvias de magnitud considerable, pues lógicamente se produce el acarreo de sedimentos, que era lo que mencionaba en las declaraciones del ministro, y lastimosamente uno de los enemigos naturales de las turbinas hidroeléctricas precisamente son los sedimentos. Ponemos en alto riesgo de operación las unidades de generación si es que el agua con la que se turbina o el agua que se turbina en estas unidades cuenta con este tipo de elementos o sedimentarios, ya sea lodo, tierra o pedazos de roca, porque se pone en peligro total toda la parte electromecánica de las centrales de generación, ¿no? Y eso es precisamente una de las razones por las cuales se llega a los cortes de energía, para evitar que se produzcan daños mayores en las centrales, por ejemplo, en el caso de Mazar,
porque si es que se opera con niveles muy bajos del embalse, se corre precisamente ese riesgo de que se introduzcan este tipo de materiales, lo que causaría un daño terrible, y ese daño terrible desembocaría en condiciones operativas aún más adversas y por lo tanto costes de energía aún mayores. Lastimosamente se han dado estas condiciones hidrológicas, diríamos, demasiado extremas, pero esperemos que dentro de los próximos días o según conozco, las próximas, después de las declaraciones del ministro, las siguientes horas ya fueron de una condición un poco más manejable, permitiendo entonces turbinar el agua que llegaba principalmente a las unidades de pasada, ¿no? Como es el caso de Coca-Cola Sinclair, que es una de las centrales que aporta con gran cantidad de energía durante el día al sistema nacional. Bien, muchas gracias por estas reflexiones. Seguiremos hablando del tema de la crisis eléctrica. Lo importante es encontrar soluciones que no generen sobresaltos al sector productivo, a los hogares ecuatorianos, y que volvamos en este círculo vicioso de nuevo a los cortes de energía sin certezas. Muchas gracias al ingeniero Miguel Robalino y al ingeniero Hugo Arcos por su aporte esta mañana en la revista de Opinión Democracia. Gracias. Un saludo cordial. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos para analizar los escenarios que tiene la Asamblea Nacional para canalizar las reformas planteadas en la consulta popular y el referéndum que de manera mandatoria tiene que cumplir tanto el presidente enviando los proyectos cuanto la aprobación en la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.